Sí. Pero desafortunadamente esto No ocurre. No ocurre, o todavía no ocurre, no sé. Bueno, no ocurre porque primero la naturaleza no lo permite, ¿no? Bueno. Y luego está el otro aspecto, ¿no? Que es los roles que todavía jugamos, ¿no? Los seres humanos en esta sociedad. Que están todavía muy delimitados, ¿no? Sí, o sea, los roles también, los roles que se nos asignan, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en una entrevista que me hicieron, pues no sé, hace un par de años, a raíz de un libro que había publicado, ¿no? Me preguntaba, bueno, ¿y qué? Era un ensayo, ¿no? Que yo no suelo escribir ensayos, pero he escrito un ensayo literario, entonces me preguntaba el locutor, bueno, ¿qué, Eider? ¿Y qué, cuándo vas a volver a escribir? Y yo, estoy publicando aquí, estoy presentando mi libro. Ya, pero literatura, bueno, imagino que no podrás, ¿no? Con dos criaturas, ¿no? Como tienes. Y encima mellizos, ¿no? Porque, bueno, aparte, tengo mellizos, entonces cuando ya dicen que mellizos ya es en plan de, ya, Olvídate. escombros, ¿no? sobre mi persona, ¿no? Y, o sea, que no solamente, ¿no? Cómo divides la crianza, cómo la repartes, las tareas domésticas, sino también qué rol se te asigna, ¿no? Y bueno, te he puesto este ejemplo, pero podría poner más ejemplos también, ¿no? Que creo que es algo que es social, ¿no? Tan personal e íntimo. Bueno, y luego está la cuestión creativa, ¿no? A ver si entendemos, si es verdad eso que se dice, que la relación entre una madre y un hijo es una relación, podría ser la más intensa que la naturaleza puede dar. No sé si esto es una exageración. De ahí, de esa intensidad, de ese amor que se genera entre una madre y un hijo, entre un padre y un hijo también, pero bueno, ya estamos hablando de maternidad y literatura, de ahí tienen que surgir grandes historias, ¿no? Podrían surgir grandes historias. Yo creo que es exagerado. O ahí también estamos que mitificando. es el lazo, más intenso. El mundo está lleno de padres que se llevan fatal con sus hijos, de hijos que se llevan fatal y odian a sus padres, de hermanos que se odian entre ellos. Quiero decir, creo que la familia al revés, quizás es el ámbito de relación más problemático. Y el mundo está lleno de parricidios, ¿no? Quiero decir, los crímenes en el ámbito familiar son corrientes. Creo que no hay que exagerar, ¿eh? Ojalá nos llevemos bien con nuestros hijos y con nuestros padres, pero no, yo creo que no hay un lazo divino. Bueno, no sé, Eider. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no te puedo corregir. O sea, no estoy totalmente de acuerdo. Creo que puedes sentir un grandísimo amor hacia tu hijo o tu hija, pero que también puedes sentir grandísimo rechazo, o puedes sentir grandísima envidia, o puedes sentir grandísima vergüenza. Hay tantos sentimientos que se pueden generar en ese vínculo, ¿no? Padre-hijo, madre-hijo, madre-hija. O sea, pues, como dice Blanca, pues, bueno, pues, o sea, sucede todo en las familias, ¿no? Bueno, la literatura está llena de historias que hablan precisamente de eso, ¿no? Entonces me parece un mensaje completamente contaminado para que las madres también, cuando sientan algo que no es amor puro, ¿no? Con lacitos de raso, se sientan, ay, que estoy mal, ¿no? Que estoy sintiendo, ¿no? Siento deseos de asesinar, ¿no? Es que sientes muchísimas cosas, ¿no? Sientes todo el abanico de emociones que puedes llegar a sentir respecto a tu hijo, hija, o pareja, amigo, amiga, ¿no? Entonces, sí, creo que es... Claro, yo creo que en el fondo el sentimiento más razonable o más sincero en cuanto a la relación madre, digamos, madre o padre-hijo, es la responsabilidad. Quiero decir, tú puedes no aguantar a tu hijo, pero tienes una responsabilidad. Tiene mucho que ver con la vulnerabilidad que tú decías. Y es una responsabilidad a largo plazo, lo cual pues hay que asumirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, además es un peso, claro, porque es una responsabilidad que no se acaba mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que es un lastre, ¿no? Es un lastre y al mismo tiempo, pues bueno, es algo que también da satisfacciones, ¿no? Porque, bueno, hacer esfuerzos, yo creo que eso es una de las cosas de las que no se habla con respecto a la maternidad y a la paternidad. Que yo creo que lo que produce satisfacción de la maternidad o la paternidad es que es un gran esfuerzo, y hacer un gran esfuerzo y salir adelante de las dificultades produce satisfacción.
pero yo creo que también produce satisfacción aprobar unas oposiciones de notario, ¿no? Claro, o subir al Everest, ¿no? No sé qué opinas. Sí, no, estoy de acuerdo. Iba a decir algo, pero se me ha ido... ¿Te podemos ayudar? ¿De qué hilo tiramos? Lo que estás diciendo justo... El peso. La responsabilidad, no, el que peso. luego también creo que se incurre en el error de pensar que todas las madres sentimos lo mismo y que todas las madres somos iguales, ¿no? Con lo cual también me parece muy peligroso, porque es como decir que todos los negros son iguales, o que todas las mujeres son iguales, o que todos los vascos son iguales, ¿no? Entonces, o sea, la manía esa, ¿no? de querer imponer un discurso ahí tan reducido, pues molesta, ¿no? Entonces, creo que es también nuestro trabajo ampliar. Sí, pero cuesta mucho dar visibilidad a la parte más sincera, si queréis, o más abiertamente sincera de los sentimientos que genera ser madre, o de las problemáticas que genera, o de realmente lo que hay en el pensamiento de una mujer que ha sido madre y que no se atreve a hablar abiertamente de esa otra parte, ¿no? Quizá porque vivimos... Y de nuevo voy a recurrir al concepto sociedad, que yo creo que es muy importante aquí, pues una sociedad que ejerce mucha presión, ¿no? Y que crea mensajes casi siempre muy idealizados, muy happys de lo que es la maternidad. Y parece que si rompes con ese discurso eres una madre desapegada, desnaturalizada, o tienes problemas, ¿no? Pero ¿por qué cuesta tanto hacer visible este discurso que vosotros ahora mismo estáis desarrollando aquí? No, bueno, yo es que creo que aquí hay un problemilla, ¿no? Y es la identificación, o sea, la idea de que, bueno, de que las mujeres escritoras tengan que estar siempre hablando de su intimidad y de sus circunstancias personales, ¿no? Creo que eso ya en sí es algo que nos está enterrando en un gueto, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres en general no quieren hablar sobre su vida privada, como no quieren hablar los hombres tampoco, ¿no? Creo que creer que las mujeres hay que preguntarles siempre sobre sus circunstancias personales es convertirlas en una especie de, no sé, bueno, esta idea de que lo femenino es todo lo que tiene que ver con las casas, con la vida familiar, con la cocina, con la herencia familiar y cultural. Bueno, un poco lo que propugnaba el primer feminismo, que yo creo que eso está bastante superado, ¿no? Ya. Y bueno, yo francamente defiendo la idea de que no tenemos por qué hablar de circunstancias familiares, ni escribir sobre los niños, ni sobre ser madre, pues que podemos escribir sobre la guerra de Argelia, si queremos, ¿no? Y que escriba sobre la maternidad Muñoz Molina, ¿sabes? Y no sé, ¿por qué vamos a sobre la paternidad, ¿no? O sobre la maternidad también, igual que nosotros podemos escribir sobre un soldado en la guerra de los Balcanes, ¿no? La literatura no es solo autobiografía y no... Empecemos un poco a separarnos del género, ¿no? A mí me gustaría, ¿no? Me gustaría. Pues sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Blanca, ¿no? O sea, queremos escribir sobre lo que nos dé la gana, ¿no? Y encima a mí me molesta personalmente cuando me dice, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal desde que eres madre? ¿En qué ha cambiado tu madre? Y siempre, ¿no? O sea, ya me he cansado de contestar con la pregunta, ¿no? Pero ¿cuándo le has preguntado eso a un escritor padre, ¿no? O sea, ¿cuándo es la última vez? O sea, revísatelo tú, ¿no? O sea, esa persona que pregunta tiene una responsabilidad, ¿no? Al acercarte de esa manera, ¿no? Entonces queda muy feo también contestar según qué, ¿no? Entonces, no sé si me voy a desviar un poco del tema, voy a intentar no hacerlo, pero un poco unido a lo que estabas contando, ¿no? Queremos escribir sobre lo que nos dé la gana, ¿no? Pero, sin embargo, también siento que hay, sobre todo en las escritoras madres, una tendencia a escribir sobre la maternidad, pero incidiendo mucho en los aspectos negativos y, aparte, negativamente escandalosos, digamos. Y creo que es una reacción nuestra que tampoco nos está ayudando, ¿no? Porque al final parece que, venga, yo ya que soy madre voy a escribir, venga ya,
voy a escribir sobre la maternidad, pero voy a abandonar a mi hija, voy a hacer que se prostituya, o sea, ¿no? O sea, un poco a un discurso ya, o sea, que dices, o sea, pues sí, ¿no? Pero o no voy a tener hijos, me voy a arrancar el útero. O sea, creo que hay esa tendencia, ¿no? Esa reacción, ¿no? Por parte nuestra, porque realmente no somos libres a la hora de escribir tampoco. O sea, tampoco somos libres a la hora de decidir sobre qué escribimos, desgraciadamente. Y como también tenemos esa presión social, no solo como madres, sino como mujeres escritoras, a ver quién es la guapa que escribe sobre la maternidad poniendo cosas bonitas acerca de la maternidad, que también las tiene, ¿no? Y además hace eso y sostiene su credibilidad como escritora. No sé, ¿conoces alguna? No sé. No, pero es muy interesante lo que dice Seider, que además lo has dicho al principio, no sé si lo has comentado antes de que empezara la charla, ¿no? Que ante el discurso extremo de que la maternidad es algo, bueno, que es perfecto, que es un estado de gracia perfecto, está el discurso reactivo de que acabemos con la maternidad y sintamos por nuestros hijos odio. A ver, lo he llevado a la exageración, lo he llevado al extremo, pero quiero volver a incidir en esa idea que tú has aportado, ¿no? Que quizá hay un vacío, ¿no? De discurso, de elaboración en el discurso entre un punto y el otro, ¿no? Y que a lo mejor incluso hasta las mujeres nos vemos abocadas o forzadas por militancia a expresar cosas que a lo mejor en el fondo tampoco sentimos del todo, ¿no? A ponernos como duras, firmes y en una posición radical para intentar generar ese discurso que falta, ¿no? Entonces es agotador. Es que yo creo que es verdad que la maternidad que se relaciona con el ámbito de lo femenino, creo que no tiene prestigio como tema. En ese sentido, la sociedad, que lo recomienda vivamente y quiere que todos seamos madres, todas seamos madres, considera que después, de todas formas, en otros ámbitos, eso no tiene ningún tipo de prestigio. Y entonces, efectivamente, escribir sobre la maternidad es un tema muy arriesgado. Me he acordado de una autora francesa que sí que ha escrito y ha tenido muy buenas críticas, un libro optimista y con una visión buena, sobre su hijo, que se llama Marie Darrieussecq, y yo creo que el libro se llama Le Bébé. Sí. Sí, efectivamente, es que tiene, yo creo que acercaros al micro, chicas, que si no, creo que no se os oye bien. Que está connotado negativamente como todo lo doméstico, ¿no? Eso es. El ámbito de la domesticidad. Sí, yo cuando decía eso me estaba acordando de una tesis doctoral de una crítica literaria de aquí, del País Vasco, que realizó acerca de las novelas escritas por mujeres en euskera, me inventaré las fechas, pero creo que es de 1981 a 2005 más o menos, ¿no? Durante ese periodo, ¿no? Y entonces dice que el 90% de las novelas tienen como tema, si no principal, si como subtema, la maternidad. Y el 80% lo trata de manera negativa. Y yo entiendo, o yo puedo llegar a comprender, porque de alguna manera trata, o sea, al final, ¿qué es lo que sí o sí te convierte en mujer? La maternidad, ¿no? O sea, tú puedes ir vestida de tal, de cual, de no sé cuántos, tener cierta postura frente a la gente, mostrarte de cierta manera frente a la sociedad, pero si eres madre, eres mujer. O sea, me refiero a la concepción que se tiene. Sí, bueno, porque mujer ya eres antes de ser madre. Pero se puede simular. Mujer en el sentido de femenino, todo lo malo. De todo lo malo. De todo lo malo, todo lo socialmente ñoño, hortera, aburrido, doméstico, conservas de atún, de mermelada, plancha, ¿no? Me refiero a eso que no interesa a nadie, ¿no? Entonces, para escapar de eso, una buena manera para que una escritora pueda escapar de eso es atacarlo, ¿no? Entonces, una vez que tú atacas, ¿no?, la maternidad de lleno, ¿no?, y dices lo aborrecible que es y lo mucho que odias a las criaturas y cómo te vas de casa, me da igual con quién, pues se crea la ilusión de que puedes volver a ser no mujer o no femenina, ¿no? Y neutral,
De alguna manera puedes llegar a ser neutral, ¿no? ¿Qué es lo que te resta la maternidad? Pienso. Igual estoy equivocadísima, pero... No, es muy interesante. Yo he estado últimamente investigando un poco sobre la narrativa escrita por autoras en los últimos años y bueno, es que claro, no he estudiado autoras vascas, ¿no? Entonces no sé, pero en el ámbito que yo he visto y tal, hay como una especie de acercamiento hacia el género negro y hacia la violencia. Hay como una introducción de la violencia tremenda en la narrativa escrita por autoras. Yo creo que claro, creo que hay como una rabia contenida también, ¿no? Es un también. tipo de reacción que no sé si sirve para algo, pero que sí que refleja una situación de descontento, ¿no? De descontento y de... Sí. Y aparte, o sea, tú ves cuando una autora nueva, ¿no? Destaca, ¿qué requisitos suele cumplir? Que sea cruda, que sea violenta, claro. que sea oscura, ¿no? Sí. Eso conlleva prestigio, claro. Sí. ¿No? Entonces... Sí. Pero quizá nosotras podríamos lograr que el bote de mermelada fuera muy interesante. Y la plancha, y ¿por qué no? Llevarlo al terreno de lo interesante. Quiero decir que en el ataque, ¿no creéis que salimos perdiendo en esa... Puede ser interesante. Yo no quiero escribir acerca de esos ¿Lo que temas, pensáis? pero yo recuerdo un poema de una escritora vasca, Mirena Gurbeabe, que dice que mientras está haciendo la plancha, está viendo en el telediario a un niño etíope muriéndose de hambre y sus pechos se llenan de leche y mojan su bata, ¿no? Que es un poema precioso, ¿no? Y o sea, el contenido en principio podría ser muy doméstico, pero a la vez es... Bueno, es pura poesía. Claro, ¿no? Entonces, se puede hacer. A mí no sé, no... ¿No te llama la atención? No me llama la atención. Tampoco plancho. Ya. Ni me planchan. O sea, no tengo plancha en casa, entonces no puedo escribir acerca de la plancha, ¿no? Pero no lo sé. No creo que tengamos que escribir, sobre esos temas, hacerlos nosotras interesantes, ¿no? Yo creo que lo que dice Blanca, ¿no? ¿Por qué no vamos a escribir sobre la guerra? Sí, claro. Claro, y a mí, yo en el fondo no me parece mal todo lo doméstico. Quiero decir, el realismo sucioamericano lo ha reivindicado y, bueno, hay poemas maravillosos sobre la cotidianeidad y tal, ¿no? Y es maravilloso, pero creo que a mí lo que me molesta es que eso sea el gueto de lo femenino. Creo que zapatillas y delante de la nevera están también los hombres, muchos planchan y le dan el biberón a los niños y van a la compra, ¿no? O sea, la mayor parte, ¿no? ¿Por qué esta insistencia en que lo doméstico es lo femenino? No es verdad, creo que es algo que ha quedado atrás para la mayor parte de la gente. Que ellos también escriban sobre, que podamos escribir todo sobre lo que nos dé la gana, ¿no? Y lo doméstico, por supuesto, que tiene valores poéticos y maravillosos si está bien tratado. En muchos casos mucho más que cosas aparentemente sublimes, ¿no? Me acabo de acordar un pequeño inciso, pero que Carmele Jallo en su último libro de poesía, por ejemplo, a través de temas domésticos hace un retrato muy ácido y muy duro políticamente, ¿no? de la realidad exterior, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien le apetece. Bueno, todas estas cuestiones de las que estamos hablando, el tema de la maternidad y la literatura y bueno, todo lo que está surgiendo en la conversación, yo creo que hay una idea que no podemos pasar por alto, que es otro concepto, otro gran concepto, que es el del feminismo, ¿no? El feminismo y también un poco este término, esta palabra que yo no sé si a vosotras os pasa, pero yo detecto muy a menudo que es un término que crea mucha incomodidad y una controversia casi inmediata, ¿no? Cuando surge la palabra feminista, feminismo, o cuando alguien se declara abiertamente feminista, ¿no? No sé si vosotras también sentís que el feminismo o la palabra feminista es un término muy difícil de colocar, ¿no? De situar en nuestro día a día. Creo que hubo un momento en que ser feminista estaba muy mal visto, en los 80, los 90 probablemente, pero creo que ahora no ser feminista para un hombre o para una mujer es completamente inaceptable, porque
Quiero decir, el feminismo es querer la igualdad, simplemente. No se trata de que queramos que las mujeres estén en mejor situación que los hombres, ni queremos no depilarnos las piernas, no se trata de eso. Lo que queremos es igualdad. ¿Y quién no quiere igualdad? Yo no sé, creo que cualquier hombre querrá que su madre y que su hija y que su compañera o su amiga estén en igualdad de condiciones. Si no, no sé, es que me parece, yo no lo puedo concebir eso. No sé. No, estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con Alicia con que a veces levanta ampollas, ¿no? Todavía cada vez menos, afortunadamente, ¿no? Y por eso creo que es importante reivindicarlo, ¿no? Y aparte practicarlo, ¿no? Porque, claro, lo que define, o sea, la definición del feminismo, quien no defienda eso, bueno, pues en fin, tendrá que justificar, ¿no? ¿Por qué? Tiene un problema. Quien no defienda eso tiene un pequeño problema. Pues sí, ¿no? Bueno, y quien defiende, eso quien defiende la idea de que el feminismo es el contrario del machismo, ¿no? que también está ahí en la calle. También, sí. ¿No? Sí, no te has inventado nada, claro. Ya, sí. pero es claro, es no entender las cosas, ¿no? Claro. Sin embargo, tú, Blanca, no sé dónde he leído que dices que has tenido la sensación de pasarle a tu hija una antorcha. ¿Qué mundo crees que se va a ir encontrando tu hija? Claro, yo recuerdo, cuando me quedé embarazada y supe que estaba esperando una niña, me quedé muy chocada, porque me pareció que era una responsabilidad muy grande, mucho más que tener un niño, ¿no? Y fue a partir de ahí que escribí ese libro, porque empecé a pensar en el tema. Yo nunca he tenido conciencia de género ni nada, siempre creí que éramos todos iguales y que no había ningún tipo de discriminación y, no sé, siempre viví como los chicos, ¿no? Pero cuando me di cuenta o sea, supe que estaba esperando una niña, empecé a pensar en cómo había sido mi vida y en lo que me rodeaba, y eso me preocupó, porque me parece que es traer al mundo a alguien que está en inferioridad de condiciones, claro, y eso me preocupa, ¿no? Por eso me gustaría que creo que tenemos la obligación todos de hacer lo posible para que las cosas mejoren. ¿Tus gemelos son chicos o chicas? Niño y niña. Niño y niña. O sea que tienes una gran oportunidad, ¿no? de crear una buena y bonita igualdad entre ambos. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? También me preocupa más a ciertos niveles la niña que el niño, ¿no? Sí. Tengo el mismo sentimiento, ¿no? A ese nivel. Bueno, tú has hecho referencia, Blanca, a este libro, a tu libro, Pregúntale al bosque, un libro que, bueno, pues conecta con una generación, la mía, la de ella. Tú eres más joven, yo creo, Eider. Y bueno, aquí hay muchas referencias culturales, a lo que se escuchaba en una época, a la música, al papel de la radio, ¿no? De los discos. Y otras muchas más cosas, ¿no? Y actitudes que se tenían en aquel momento, ¿no? Tú antes me decías que yo te confesaba que yo he sentido mucha nostalgia leyendo tu libro, nostalgia de un tiempo pasado, pero tú has añadido una cosa que me ha impactado, y es que tienes la sensación de que como un poco de engaño, ¿no? Que es lo que pasa, es muy generacional también ese sentimiento, ¿no? No sé, luego vamos a tener la oportunidad de que la gente también pregunte cosas. A lo mejor hay gente de otra generación que tiene esa misma sensación. Cuando eres joven, eres romántica, bueno, y luego pasa el tiempo y vas descubriendo que el mundo pues no es tal y como tú te lo imaginabas. Bueno, es que yo creo que nosotros hemos vivido un cambio de época. Bueno, que lo digamos nosotros, habrá gente que habrá vivido cambios de época mucho peores. Yo creo que mis padres, por ejemplo, ¿no? Mucho más brutales. Pero yo creo que ha habido como una ruptura terrible desde los 80, principios de los 90, hasta ahora. Y yo creo que se nos educó de una manera que, bueno, no se nos preparó para el mundo que iba a venir, ¿no? En el sentido, por ejemplo, de la relación con el dinero, ¿no? Yo creo que la cosa va de mal en peor, ¿no? O sea, a menos que haya un parón. Pero yo creo que ahora estamos viviendo la exacerbación total del capitalismo, ¿no? Cuando a nosotros nos educaron en los 80 en cierto tipo de idealismo, tú coincidías también, como en un gusto también por todo lo maldito, por los perdedores, por la cultura, el gusto por el rock, no sé, nos gustaban los chicos muy gamberros, no nos gustaban los chicos ricos con un cochazo, ¿no? Y tal. Y se nos educó también para que
estudiásemos lo que quisiéramos y, en cierto, de una manera idealista, ¿no? Valorando la cultura y el esfuerzo en un mundo en el que ya no lo valora, yo creo, ¿no? Yo lo que veo a mi alrededor es que no... la cultura del pelotazo lo que ha traído es una caída total de los valores del esfuerzo y de otras cosas, ¿no? Los conceptos de belleza o de, no sé, otro tipo de valores que han desaparecido, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, yo creo que he tenido la sensación de que nos han engañado, que yo probablemente si hubiese crecido en esta época hubiese hecho las cosas de otra manera, ¿no? Con otras armas, no sé. No ¿Sí? Sé. ¿Tienes esa sensación? Sí, bueno, no sé, a lo mejor no. A lo mejor volvía a ser de la misma manera. Sí. Pero sí es verdad, yo estoy muy de acuerdo contigo en que ahora mismo la rentabilidad, todo tiene que responder a un concepto de rentabilidad y de dinero que entonces no existía, o por lo menos a lo mejor no lo hemos vivido nosotras, ¿no? Igual sí existía, pero en otros ámbitos, ¿no? De cualquier manera, esa idea del dinero, esa idea otra vez del poder y todo eso, pertenece mucho a una sociedad heteropatriarcal, ¿no? Que es la sociedad en la que me temo que seguimos viviendo todos y todas, ¿eh? ¿Vosotras como escritoras sentís que esa responsabilidad de tener que volcar en vuestras historias, sean o no sea de ficción, pues... bueno, pues no sé, divulgar una manera de pensar o no? Generar un pensamiento como escritoras, como generadoras como personas que utilizan el lenguaje, ¿no? Que es un arma tan poderosa y que se cuida tan poco. Yo creo que cada libro he sido más consciente de eso. Y hoy en día todavía soy más consciente que nunca de eso, ¿no? Es decir, de que queramos o no, estamos transmitiendo una ideología, ¿no? Acerca del mundo, cierto pensamiento, ¿no? Con el que comulgamos o no, y hay que tener mucho cuidado. A eso me refiero que cada vez tengo más conciencia, ¿no? Más conciencia en torno a este tema, ¿no? Porque es verdad que a veces escribes sin darte cuenta de qué es lo que estás transmitiendo, ¿no? Hoy en día, pues, por ejemplo, me fijo mucho, ¿no? Si quien habla el personaje es hombre, es mujer, si trabaja o no trabaja, en qué trabaja, cuál es su situación económica. Son datos que quizás antes pasaban más desapercibidos incluso para mí misma, ¿no? Como escritora y a la hora de tratar los personajes, ¿no? Pero ahora están hace ya un tiempo, ¿no? Pero que sí... Lo tienes más presente. Lo tengo más presente, sí. Lo tengo más presente porque sí, al final estamos dibujando, ¿no? Un mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces creo que es importante ser fidedignas a esa realidad. A no ser que estemos haciendo otra cosa, ¿no? Ciencia ficción, pero que no creo que... Sí, pero bueno, de alguna manera también sois cronistas, ¿no? Sí. De la época que os ha tocado vivir y retratistas, sí, ¿no? Sí, y tengo mucho cuidado con eso, con ese asunto, la verdad. Blanca. Yo soy un poco de otra época, entonces yo crecí un poco con la idea de que la literatura era ajena a toda ideología, ¿no? La idea de que un libro bueno podías defender la ideología más espantosa del mundo, ¿no? Pues que hay libros maravillosos escritos por fascistas, etcétera. En ese sentido, siempre he defendido la libertad del escritor, ¿no? La idea de que uno puede ser la persona peor del mundo, incluso un criminal, y escribir algo maravilloso. Y en ese sentido sigo defendiendo eso. Es verdad que también soy consciente de que, bueno, que también que tenemos cierta obligación, ¿no? Pero creo que la libertad de la obra literaria frente a la moral me parece que es un bien que habría que luchar por él, ¿no? Para que no se pierda. Porque si no, el problema es que podemos hacer cosas muy bondadosas y muy útiles, pero malas, ¿no? Que caigan en el panfletismo, ¿no? Etcétera. Yo defiendo la libertad de escribir lo que te dé la gana. Hasta que la ley te lo permita. Sí. Creo que me he explicado mal, yo también la defiendo y aparte me gusta, yo qué sé, pues yo quiero decir que yo leo
viaje, ¿cómo es? No sé cómo es en castellano. Sí, Celine, ¿no? Que no me acuerdo sí, cómo es en sí, castellano. Gauaren muturreño cobidalla. Sí. Y me parece fascinante, Claro, ¿no? claro. Incluso a Houellebecq. Y sin irme a casos tan extremos, llego a John Williams y a Stoner, ¿no? Que me parece un novelón. Novelón, sí. ¿no? Me parece Sí. eso, una Claro, pedazo de novela. claro. Pero de repente digo, uy, esto no lo he descubierto yo, me lo hizo ver Belén Gopegui, a la que quizás conozcas. Hablando con ella me decía, ya, pero ¿y la mujer de Stoner? Edith creo que se llamaba, ¿no? ¿Dónde está? El escritor la ha puesto solamente para que pueda respirar Stoner. La única, o sea, es una histérica, pero que no te la crees. Sin embargo, como ya has pactado con el escritor que te la vas a creer y es tan buena la novela que pasas por alto ese hecho, ¿no? Ese personaje tan mal construido, ¿no? Entonces, sin embargo, me parece una novela preciosa y recomendable, y la he recomendado y he hecho de todo, ¿no? Entonces, yo no creo que haya que ser moralista, ni mucho menos, porque seguramente mi moral no sea la mejor de todas, ¿no? Pero sí que creo que yo, personalmente, sí que creo que debo ser fina con claro, muchos de lo detalles. Que hablas es otro tema, claro, Sí. tú hablas de la verosimilitud, ¿no? O de cómo construir a los personajes. Sí, pero te digo, cuando escribimos sobre lo que queremos parece que hay libros sin ideologías cuando no los hay. No, todo es ideológico. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Como Os todo alejéis del es, micro, chicas. sí, como todo es ideológico, Sí. todo, ¿no? O sea, cuando escribe Roth, ¿no? Es ideológico, aunque no lo parezca porque parece neutral, ¿no? Pero es seguramente misógino, seguramente muy claro, blanco, claro, muy heterosexual, claro. muy ¿no? Judío, muy tal, un montón de cosas, ¿no? Que no se ven, pero están. Claro. Entonces, ya que las vamos a poner, tengamos un poquito de cuidado con qué mundo queremos poner en esas páginas, ¿no? Eso no significa que tengamos que hacer panfletos. Ya, pero bueno, que yo creo que el deber de un autor es hacer algo bueno, ¿no? Sí, claro. Claro. Y que en sí ya eso ya justifica cualquier cosa, ¿no? Porque claro, podemos ser unos santos y hacer algo completamente limpio y carente de machismo y de racismo y muy igualitario y que nos salga un libro horrible. Hombre, claro, seguramente. Seguramente, Sí, claro, sí. claro. No tengo la menor duda. Me gusta mucho que os enfrasquéis en conversación. Está muy bien, muy bien. ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿En qué estáis? ¿En qué tenéis la cabeza? Hablo de literatura, ¿eh? Pues yo estoy corrigiendo pruebas porque saco 2 novelas el mes que viene. Entonces, y espero en cuanto termine de corregirlas ponerme a escribir porque tengo mis apuntitos de lo que quiero escribir. De una tercera. De una tercera sí, publicación. Sí, bueno, pero que me gustaría escribirla este año. Pero bueno, estoy muy liada porque llevo bastantes años sin publicar y ahora se me han juntado 2 cosas. Una es una novela en español y otra es una novela en gallego. Ajá. Y bueno, muy bien. ¿Y tú, Eider? Pues yo también estoy corrigiendo unas pruebas de un librito de una correspondencia con Belén Gopegui, ¿no? Que es ahí donde tratamos este tema, ¿no? Que va a salir creo que dentro de 3 semanas y estoy corrigiendo esas pruebas. Luego estoy terminando un álbum de cómic que va a salir publicado el año que viene y luego estoy trabajando en un libro de relatos también. Entonces, bueno, no nos aburrimos. No, nos aburrís. Bueno, una de las razones que nos ha traído hoy aquí a Diálogos con la Literatura es el tema de la literatura y la maternidad. Y está claro que a vosotras no os frena para nada, ¿no? Pues seguís haciendo vuestro trabajo. Hay otras mujeres que sí, que les frena la maternidad por diferentes razones. Es verdad que aquí en estas cuestiones tampoco me atrevo a generalizar porque es muy peligroso, ¿no? Pero sí que hay otra idea, ¿no? que sobrevuela siempre a esto de la maternidad y la profesión, en este caso de la literatura, que es lo de la vida de antes, ¿no? La vida de antes de ser madre
y lo que a veces la mujer añora de esa vida de antes. No sé si en vuestro caso existe, convivís con esa idea de la vida anterior y si la echáis de menos. Yo sí que la echo de menos. Sí. Echo de menos, por ejemplo, el tener todo el tiempo del mundo, ¿no? La idea de que pues, tienes todo el tiempo para ti, ¿no? Y que tú eres el protagonista de tu propia vida, ¿no? Eso es algo que no lo valoras cuando lo tienes. Y luego eso pues desaparece, claro. Es mucho más complicado tener espacios mentales incluso libres, ¿no? Sí, yo también la echo mucho de menos, sobre todo el tiempo y la intimidad. Ay, sí. Porque sí. De repente desaparece, ¿no? La intimidad, ¿no? Incluso la intimidad mental ya, ¿no? O sea, porque está todo ahí. Tienes ahí la piscina tal, el coche, la cuota, bueno, ¿no? Y luego también echo de menos, pues eso, o sea, me molesta o me sobra o me gustaría desprenderme de ese sentimiento de vulnerabilidad perpetuo, ¿no? Que tengo ahora, ¿no? De, ay, le habrá pasado, o a ver si le va a pasar, ay, ese miedo de... La preocupación. La preocupación esa que te hace sentirte vulnerable cuando yo nunca me he sentido, bueno, nunca me he sentido, o sea, pues a rachas me habré sentido, ¿no? Pero no todos los días a todas horas, ¿no? Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sí, me siento más vulnerable de lo que me gustaría sentirme. Bueno, qué interesante hablar con vosotras. Yo espero que la conversación con ellas esté resultando también interesante para quienes se han acercado hoy aquí. Podéis preguntar lo que queráis, vamos a abrir un turno de preguntas y ahora sois vosotros los periodistas. Hay un micrófono disponible para que quien quiera preguntar algo, plantear algo, sea escuchado por todos los demás. Venga, empezamos. Has terminado, Eider, como habías comenzado, con ese sentimiento que es el más hermoso que alguien puede tener respecto a otro. Entonces, claro, pretender, y esto es lo paradójico de tu situación, evitar eso es, en el fondo, querer morir. Es tremendo. A mí me ha parecido lo más bonito que se ha dicho en esto. Ese sentimiento lo compartimos todos los padres. Todos los padres que han tenido la suerte de tener un hijo y sentir eso, la paternidad. Porque a partir de entonces, pues lo ha completado tu compañera, hemos vivido el sentimiento de responsabilidad. Deja de ser el elemento teórico fundamental que puede responder a toda la ética contemporánea, moderna. Deja de ser ese elemento racionalizable y razonable para convertirse en mera emoción fundamental que dirige nuestras vidas. Y eso solo se puede transmitir a través de la literatura. Que no quieras, a veces que me digas eso, que no duelas, me duele, me enfada, me pone mal, porque es lo más bonito que has dicho. Y un padre que comparte eso es realmente lo más hermoso, y no podía ser de otro modo. Piensa que una madre no puede ser de otro modo. Te tocará dejar de dormir esperando a los hijos. Y cuando salen de viaje, pues todos los padres del mundo que han sido padres normales, de estos normales, gentilames, quiero decir, que no son muy literarios por ser exclusivamente... Pues esa gente que espera al lechero cuando toca a las 5 de la mañana, que decía Wilson, en las sociedades estas burguesas, ese es el sentimiento que trasciende toda esa normalidad burguesa y nos convierte en algo realmente especiales. Precisamente pretender ser superwoman evitando eso no es posible. Somos superwoman y superhombres, somos superhumanos precisamente porque tenemos esa emoción. ¿Y por qué tenemos esa emoción? Pues es porque es la expresión clara de la maternidad. La maternidad es cura y protección del otro. Creo que tendríamos que extender a todo el mundo y por eso no tendríamos que ser. Voy a dejar de hablar porque luego termino yo el discurso, pero hay otro tema fundamental que has hablado, y en el tema de euskera, que es el del poema que has contado, lo de las ubres. Y ese
hablaría de los hombres ahora. Hablaríamos de los hombres. Pues gracias por el comentario. He intentado, siento que te hayas enfadado, pero he intentado explicar la complejidad que despierta el sentimiento de ser madre, ¿no? Porque no es tan sencillo como dos adjetivos. Tienen, bueno, entran muchos diccionarios en la definición. No sé si quieres añadir algo, Blanca, al discurso que ha planteado Teo, porque a Teo yo le conozco. Puedo decir que te llamas Teo, ¿verdad? No. Bueno, tenemos a alguien. Esta señora quiere preguntar algo también. Adelante, señora. Bueno, más que ensalzar la maternidad, no es lo que voy a hacer. Yo soy madre múltiple, abuela múltiple, con lo cual tengo bastante experiencia. Pero a lo que quiero decir es que quizá hoy, efectivamente, pienso que está sobrevalorizada la maternidad. Yo creo que la maternidad es una cosa absolutamente natural, que que la mujer voluntariamente quiere ser madre, lo es. Que no lo desea me parece exactamente igual tiene el perfecto derecho de no serlo si cree que no está preparada para ello, si cree que va a interferir su carrera. O sea, a mí me parece que el ser madre es precisamente eso, tener la libertad de serlo cuando quieres. Pero creo que está sobrevalorado porque es una cosa natural y un sentimiento natural. Efectivamente estoy de acuerdo con el señor que ha hablado. Estoy convencida de que la paternidad es de otra forma, el sentimiento, pero es tan fuerte como pueda ser el de la maternidad. No, en eso estoy un poco en desacuerdo con la tendencia en general de hoy día. Como escritora, que me gusta la idea que tiene de la maternidad, no voy a decir el nombre porque soy un desastre para los nombres, pero voy a decir una obra y seguramente con ella ya doy el nombre. Donde el corazón te lleve. Es una italiana. Sí. Pero no recuerdo. Susana Tamaro, ¿no? De ella he leído bastante y efectivamente la idea que tiene ella de la maternidad me parece como muy real, que acepta lo que... O sea, las madres, los padres, a veces siempre queremos que los hijos reflejen lo que nosotros no hemos hecho. Y eso es una tontería. Hay que dejarlos que ellos se realicen de otra manera. En fin, es lo único que quiero decir, que me parece que hay que dejar un poco las ideas esas de que la maternidad es algo tan extraordinario. Es lo que es. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Compartís algunos de los aspectos que ha desarrollado ella sobre la idea esa de que, bueno, pues efectivamente la maternidad es un hecho natural, ¿no? Sí, es que probablemente habría que tratarlo de esa manera, ¿no? Con naturalidad, como un hecho que ocurre, ¿no? Y después una de las grandes complicaciones que nos cuesta tanto trabajo es efectivamente entender que nuestros hijos son otras personas, ¿no? Claro, que son personas independientes de nosotros y que tienen su personalidad y sus gustos y su carácter, claro. No son proyecciones de nuestro ego. Yo me acuerdo cuando empezaron a la escuela mis hijos que una profesora me dijo, tenía confianza con ella porque era la madre de un amigo mío, y me dijo, bueno, una cosa es que os cuesta mucho a los padres, sobre todo a las madres, aceptar es que los hijos no son solo vuestros, son de la sociedad, y lo decía Marx. Y es verdad. Y es verdad. Entonces tenían 3 años y me ha costado, ¿no?, darme cuenta, ¿no?, o interiorizar, ¿no?, pero es verdad que no son nuestros, ¿no? Me pareció a la vez bonito, ¿no? Interesante.
Bueno, ¿quién se anima a plantear alguna otra cuestión o pregunta, pensamiento? No sé. No somos tan poquitos, parece que estamos en clase. Nadie está obligado, a preguntar absolutamente nada, ni muchísimo menos. Así que, bueno, no sé si cómo vamos de tiempo, la verdad, porque estoy despistada, sin reloj y sin móvil. Son las 8:30 de la tarde. Bueno, pues si os parece, lo podemos dejar aquí. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos y todas por acercaros en esta tarde tan preciosa bilbaína a la biblioteca. Es que ricasco, ¿eh? Y a vosotras también ha sido un placer enorme teneros aquí. Igualmente. Muchas gracias. Eider. A vos, Blanca.